Hay quien cree que aprender otra lengua va a ser inútil, dado el avance de las traducciones automáticas por la inteligencia artificial, pero aprender una lengua es también mirar la realidad desde otra perspectiva, la de una cultura diferente, y hasta ahí no llegará la tecnología. Enseñar un idioma es un puente cultural. Implica guiar en el aprendizaje, facilitando la comunicación y comprensión y ayudando a superar barreras lingüísticas. Es un viaje compartido que transforma vidas y conecta culturas y que se enfrenta al gran reto de las tecnologías emergentes. Saludos, bienvenidos a esta nueva edición de La Lengua Desatada que realizamos en este espacio que tanto nos gustó la pasada semana, que es la Ecoaula, como llaman a este jardín en la Facultad de Filología. Nos facilitan, como siempre, la tarea de poder venir y grabar y hablar de cuestiones que tienen que ver, como siempre, con el español. Y hoy vamos a hacerlo con una persona que ha estado muchísimos años enseñando nuestra lengua a extranjeros de todas partes del mundo, así que tiene una perspectiva que nos interesa conocer. Está con nosotros Alberto Pérez. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por haber venido a desatarte. Encantado de estar aquí. La lengua con nosotros en esta mañana de un día soleado, en el que vamos a charlar un poco de esta tarea que, bueno, ha ido cambiando un montón, como tras tantas cosas. Desde la pandemia para acá, la pandemia fue un mazazo para el mundo de la enseñanza del español porque impedía la movilidad de los estudiantes de un sitio para otro, y eso ha provocado, ha generado el hecho de que muchas personas, como por ejemplo es tu caso, pues de estar en una escuela enseñando español de tú a tú, ahora lo que haces es enseñar español a través de Internet. Y no sé de qué manera eso te está afectando, si es algo que te gusta, si tiene sus ventajas, y en fin, ¿qué te parece, Alberto? Sí, en el fondo a todo se acostumbra uno, ¿no? Pero bueno, esto ya no es una cuestión solo de la pandemia, sino que ya venía pasando años antes, ¿no? En todos, no solo en la enseñanza como de español, como lengua extranjera, sino en todos los ámbitos de la vida. Y el cambio que tuvimos, que es un poco ya historia, es la no confluencia entre docente y discente en un lugar físico común, ¿no? Eso es, aunque es obvio, pero realmente es un cambio bastante grande al que ya nos hemos acostumbrado, pero bueno, y eso implicaba la no necesidad ya del docente de ir a un país extranjero a dar clase o de recibir como anfitrión a los estudiantes aquí. Es decir, no había que trasladarse, con lo cual, igual que en cualquier otra profesión, hoy en día se puede dar clase desde cualquier parte del mundo. Claro, pero lo que pasa es que es cierto que en este territorio, ¿no? En este territorio es muy importante la inmersión, ¿no?, de las personas en la cultura. O sea, eso es algo que en algún momento tienes que hacer cuando quieres aprender una lengua correctamente, ¿no?, y perfectamente, ¿no? Sí, bueno, la inmersión, qué duda cabe que acelera el aprendizaje, ya que te obliga un poco a hacer uso auténtico, ¿no?, de ella y a enfrentarte a situaciones y contextos en que no te queda otra que utilizarla, ¿no? A veces tienes que inventar como puedas, intentar salir de la situación y en esos casos pues se aprende muchísimo. ¿Qué dirías tú, Alberto, de todos los años en los que has enseñado español, que es lo que tú dices, mira, no me gustaba nada explicarlo porque era muy complicado, o sí, o me encantaba explicarlo a pesar de su complejidad? ¿Qué dirías que es lo más complicado de todo de aprender del español? Bueno, o sea, hay un poco de todo, depende del tipo de estudiante, depende del nivel. En los niveles bajos, pues a veces las cosas más simples se hacen verdaderamente complicadas, por ejemplo los determinantes o incluso los usos más básicos de ser, estar, ¿no? Y en los niveles altos, evidentemente, es los modos, ¿no?, y todas esas equivalencias entre indicativo, subjuntivo, o perífrasis verbales, locuciones que casi son únicas, ¿no?, hay que estudiarlas casi una a una, ¿no? Entonces, bueno, es un poco más farragoso, pero en realidad no hay nada así que digas, no me gusta dar esto. ¿No tenías nada en la lista negra de...? No, porque en realidad la clase se hace un poco con los estudiantes, es a veces más duro
a quién te enfrentas que a lo que te enfrentas realmente. Bueno, la gramática de todas formas es genial, ¿no? Porque Sí. cuando estás enseñando una lengua, al final acabas tú también aprendiendo muchas cosas que a lo mejor ni siquiera te habías planteado, ¿no? Y hay muchas dudas que tienen los extranjeros que, claro, a ti te parece todo tan evidente. Por ejemplo, el género, ¿no? En castellano tenemos el género y la semana pasada nos decía Julio Borrego, por ejemplo, que el género lo repetimos igual que los plurales, ¿no? Muchas veces somos muy reiterativos. Entonces, ella era una mujer, ya dices que es mujer, era ella, no sé qué. El género es muy obvio para nosotros, pero en otras lenguas, ¿no? Y si tú dices que alguien se llama Isabel, sabes que es una mujer, pero porque es nativo. Pero a lo mejor una persona que viene de otra cultura muy distinta no tiene ni idea de si te está Sí. refiriendo a un hombre o a una mujer, ¿no? Hombre, Es claro, cosas muy obvias, claro, sí, la concordancia a nosotros nos parece una cosa muy sencilla. muy sencilla, muy obvia, pero claro, hay los orientales o muchas lenguas eslavas carecen de ella, ¿no? Entonces, sí que al principio, en principio de entrada no la usan, tan siquiera ya por Claro. el miedo, ¿no? A hablar, que muchas veces hace pues, evitar decir cosas, ¿no? Por miedo a equivocarte. Pero sí, existen esos problemas, claro. Bueno, decías tú, claro, es algo muy evidente que dependiendo de las nacionalidades, si alguien tiene una lengua romance como lengua materna, pues será bastante más sencillo que nos entendamos, y si alguien tiene una lengua muy diferente a la nuestra, es mucho más complicado. Pero también, ¿qué sensación has tenido tú en tus clases de quiénes pueden haber sido los alumnos con mayores dificultades a la hora del aprendizaje y los que menos, ¿no? Bueno, aquí estamos un poco, si hablamos de niveles bajos, principiantes, lógicamente los orientales son los que al principio tienen más problemas, ¿no? El arranque es mucho más lento, ¿no? Así como alemanes o ingleses tienen un caminar por esas etapas primeras mucho más rápido. En los orientales sí es un problema, pero luego también son mucho más tenaces y eso favorece mucho luego el equilibrio, ¿no? Un poco al final. Claro, ¿no? cuando dices eso, que son más tenaces, es verdad que después en el aula esas diferencias de carácter entre unas nacionalidades y otras también se nota, ¿no? En ese tipo de cosas. Cuando tú dices son tenaces, porque es gente más trabajadora, ¿no? Con los ejercicios, con los verbos, con el trabajo, aunque luego les cueste mucho hablar, ¿no? Esas diferencias Sí, de nacionalidades son luego mucho más metódicos. en el por día a día, ¿no? supuesto, sí, sin duda alguna. Eso lo percibes sin ninguna duda. Oye, ¿y los tópicos? Son tanto los tópicos cuando decimos, bueno, si uno quiere imitar a un oriental hablando en castellano, pues siempre piensa que confunden las R's y las L's. ¿Es para tanto o no? Esto lo has comprobado tú muy de cerca. Hombre, sí, no es para tanto en realidad, o sea, uno se acostumbra también a escucharlo, pero bueno, son cosas que pasan, también pasa con la R en muchas zonas de Alemania o en zonas de Francia. Bueno, son problemas que cuesta un poquito más y que al final no tampoco... Hay otros problemas quizá de pronunciación, sobre todo al principio, más importantes que corregir. Más ¿no? que la R y la L, ¿no? Sí, decir, sí, sin duda, claro. Y no luego hay muchas obsesiones también, ¿no? Con cosas que dan mucha importancia cuando, bueno, en realidad no lo es tanto, ¿no? ¿A qué te refieres con eso de obsesiones? Gente que se... Pues gente que cree que hay diferencia entre B y V y Ajá. que si una es bilabial y la otra es labiodental y en realidad aquí Y lo entonces hacen las pronunciamos... Vs, aquellas que Claro. escuchábamos antes, Sí. hace no tanto, ¿no? Había algunos presentadores, pues te acuerdas de Jesús Hermida, cómo hacía las Vs, ¿no? Que decía, Sí, 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 viva sí. la gente, ¿no? Sí, sí. Que esas cosas Con todavía hay los gente que las dientes. trae en la cabeza Sí. como aprendidas de vez de todo saber de dónde. O nadie la Y con la Y. Claro, bueno, esto ya es que aquí la distinguimos Cero. prácticamente nada, ¿no? Nada, absolutamente nada. Eso era muy Más atrás. antiguo, bueno, se hace mucho en el mundo rural, hay más, Sí. ¿no? La gente mayor, y bueno, a mí me sorprende a veces escuchárselo a gente joven, pero es cierto que eso está bastante en desuso. Y luego hay ¿no? cuestiones como las terminaciones, ¿no? Que ni los propios españoles lo pronunciamos igual, ¿no? La terminación de. Digo, pero ¿qué más da si aquí en España decimos el nombre de la capital de 4 maneras diferentes, en realidad? De ¿no? Madrid o de Madrid o de Claro. Valladolid, ¿no? Según. O de Madrid.
o de Madrid, simplemente. sin D ni nada, Sí. es verdad. Bueno, la globalización que ha llegado a todas partes y a todo en general, no sé si también ha diluido mucho las diferencias y si tú has notado desde que tú empezaste a enseñar español hasta ahora que poco a poco bueno, vamos siendo más iguales. Me refiero más bien a esas diferencias en el aula de diferentes culturas y dices, bueno, al fin y al cabo tampoco hay ya tanta diferencia entre lo que era un alemán, que tenemos todos el tópico de que son muy estrictos y muy rígidos, y un, yo qué sé, un holandés y un francés. O sea, al final nos vamos pareciendo ya más todos o no, esas diferencias siguen notándose mucho. No, cada vez se notan menos en realidad, y más el target que viene de estudiantes o que suele venir a aprender español, hombre, es de un estadio en el que no suele tener muchos problemas económicos, tiene un gran acceso a la cultura y bueno, está muy homogeneizado en todo el mundo. Claro. Esa es la globalización también. Así es, ¿no? claro que sí. Y no hay, es un poco más mito, todas esas cuestiones en realidad Se han diluido. se han diluido casi por completo. La única cuestión, a lo mejor intercultural, que les puede sorprender es la que pueden vivir en el propio país y luego también cada vez menos, porque es incomparable también la España de hace Claro. 20, 30 años a ahora, ¿no? En poco tiempo se En ha las que cambiado antes mucho, nos ¿no? podían sorprender muchísimas más cosas que Aún ahora, ¿no? así, Alberto, hay todavía muchas diferencias culturales entre gente de distintos países y que a veces hace que cosas que para una persona española son perfectamente educadas y normales, pues para otra persona puede que no, ¿no? ¿Esto lo detectas? ¿Lo ves? ¿Hay diferencias de ese tipo de las culturas? No tanto, No tanto. estamos en lo mismo también, ¿no? No deja de ser un mito lo de los tópicos y los estereotipos y esas cosas, ¿no? Yo creo que en realidad la única gran diferencia que puede haber muchas veces es las normas clásicas de etiqueta, ¿no? O sea, porque el hecho de que alguien ponga los pies encima de una mesa o Que eso es universal, vamos. o quiero decir. salude de una manera u otra, que luego ya tampoco es tanto, ¿no? Porque Sí. ni aquí ya nos besamos tanto, ni en otras... Culturas son tan Claro, todo distantes, se va ¿no? un poco igualando. Se va ¿no? pareciendo, nos vamos pareciendo cada vez más Sí, sí, en todos sin duda. los sentidos, aunque es Sin verdad que duda. sí hemos hecho algún programa en alguna ocasión específicamente sobre eso, sobre diferencias de tipo pues postural, Sí. formas de saludarse, Claro. gestos que en un país no Piensa tienen... que son chicos ya que con 20, 22 años muchos han visitado 30, 40 países. Eso es cierto Son también. gente ha visto mucho, conoce mucho y no les sorprende ya. Cuando nosotros fácilmente. éramos más jóvenes, pues viajábamos mucho menos, Cero, es verdad. claro. A esa edad, cuando se venía por primera vez, venían los estudiantes aquí a Salamanca, pues a la universidad o a las escuelas a estudiar español, a lo mejor habían salido esa primera vez de su casa, ¿no? Sí. Para ir a un país extranjero. Y es verdad que ahora los chavales ya viajan mucho y a todas horas. Bueno, creo que hay una dificultad a la que se enfrenta el profesorado en general, y muy particularmente en la enseñanza del español, que es lo de ser políticamente correctos. Que claro, esto también, cuando se eligen temas para tratar, para hacer un análisis sintáctico, para hacer un análisis gramatical, para lo que sea, hay que tener mucho cuidado, hay que evitar ciertas cuestiones, ¿no? No sé si hoy día puedes hablar en clase sobre los toros o poner un ejercicio sobre una cuestión taurina, al igual que lo hacías hace 20 años, ¿no? Porque hay unas sensibilidades mucho más desatadas Sí, para sí. todo. ¿Eso lo has detectado, esos Hombre, cambios? Sí, los hay. Yo creo que hablar se puede hablar de todo y nadie es reacio a hablar, ¿no? Y no solo es un tema, sino muchas veces ese tema forma parte de una cuestión cultural, ¿no? Y afecta también a la lengua, a expresiones coloquiales, etcétera. Entonces, bueno, todo tiene su origen y saber un poco por qué, ¿no? Siempre que haya respeto, tolerancia y se deje hablar a los demás. Esto es un poco como en redes sociales, ¿no? Claro. Que claro, el problema está cuando la gente salta a la primera, ¿no? A falta de respeto y no le gusta lo que oye, ¿no? Yo creo que en ese caso se puede hablar perfectamente. Y sí que es verdad que muchas veces
cuando hay temas en los que tiene que haber una oralidad y una discusión, nos encontramos con que todo el mundo tiene la misma opinión, ¿no? En este caso, pues bueno, hay que hacer que una parte, hay que dar unas pautas para que esa otra parte hable de algo que no está de acuerdo, pues como si estuviera en contra, ¿no? Y viceversa, ¿no? Sí, ¿no? Hacer un ejercicio, esto es de retórica, Claro, o de oratoria, ¿no? Más bueno, bien. Sí, porque en el fondo es un poco transmitir ese conocimiento, ¿no? Lo que hay y no es más que eso. Sí, y no, sí. en general, no, nunca. Nunca has tenido problemas con eso. Yo me lo nunca. pregunto porque me imagino que en las clases, claro, si tú quieres llevar un tema y dices, bueno, espérate, este artículo de un periódico no lo puedo llevar porque es una cuestión política y a lo mejor está hablando mal de, yo qué sé, y estos estudiantes son americanos, estos son ingleses y aquellos son chinos. Entonces, bueno, me pregunto si no es difícil ya incluso elegir los temas, ser muy cuidadoso y si nos quedamos ya muy en la superficie. Esto no es solo para las clases de español, claro, esto ya Sí, es para eso todo, ¿no? es para todo, es para como el todo. lenguaje inclusivo, ¿no? Pues bueno, en realidad hay dos visiones, la normativa pues que no se debe utilizar y la otra que es la disidente, digamos, en las que sí hay que utilizarlo, ¿no? Y bueno, eso es una lección. Lo que pasa es que utilizarlo también lleva su trabajo porque no estamos acostumbrados y también es un ejercicio constante y de aprendizaje y difícil, ¿no? Bueno, aparte de gramática, aparte de conversación, aparte de léxico, bueno, pues has enseñado muchas cosas y algunas específicas. Me decías que tú has dado muchas clases de español comercial, ¿no? Sí. Así yo de entrada cuando lo oigo digo, ¡buf! Qué rollo, qué difícil eso de por dónde empiezas, ¿no? Cuando alguien quiere una visión un poco general del español comercial, claro, si ya son expertos en un área o tal, me parece a lo mejor más fácil. Pero ¿tú cómo abordabas eso? Decir, venga, español comercial. Bueno, en realidad está orientado para gente que tiene verdadero interés en eso. Normalmente son estudiantes de Erasmus, de las facultades de Economía, ¿no? Administración de Empresas, o gente de empresas de todo el mundo pues, que viene a trabajar aquí y necesita unos conceptos, ¿no? léxicos y unos contenidos gramaticales para afrontar negociaciones. Para lo ¿no? más básico, entiendo, Sí, ¿no? para lo más básico bueno, y no tan básico. Depende de los niveles, ¿no? Porque también hay gente que con un nivel muy alto que viene a perfeccionar, ¿no? O a hacer redacción comercial, que es una cosa que también se ha igualado y se ha homogenizado mucho en todo el mundo porque es muy habitual, pero bueno, todas esas destrezas necesarias pues son parte de esa temática, ¿no? Entonces, bueno, nadie hace un curso de comercial porque sí, claro. En realidad, de español comercial, ¿no? Bueno, ahora ya llegará la inteligencia artificial, te escribirá una carta para un cliente, te presentará, bueno, como en tantas cosas, en el español comercial y en todos los demás. Eso es otro problema. Obviamente también se verá muy afectado ese mundo. Afrontar la introducción de la tecnología en la enseñanza supone un esfuerzo, es algo realmente exigente, ¿no? Así es. Y hay que estar al corriente, no solamente para todos los contenidos, que son inmensos, sino para aplicar, ¿no? y esos contenidos para que el aprendizaje en sí resulte exitoso. Claro, ¿no? que sirvan para el profe y para el alumno. Del mundo de la gastronomía y del mundo del vino especialmente, es algo que les interesa mucho a los extranjeros en general. Sí. Ahí también se hace mucho hincapié, ¿no? En las escuelas de español, en las clases, venga, vamos a tratar el tema gastronómico, ¿no? Sí. Y ya la gente, pues lo que decíamos antes, ya no es aquello del principio de, bueno, llego a España y tengo en mi cabeza que hay tortilla de patata y vino tinto, sino que ya la gente viene quiere ya conocimientos más detallados, ¿no, Alberto? Sí, ya más gourmet, ¿no? Más gourmet, sí, señor. Claro, entonces, bueno, sí, eso sí que llama mucho la atención, esto de ir de tapas, el mundo de llevar a los alumnos para que conozcan, pues en este caso Salamanca, ¿no? Que es un lujo. Sí, eso es una función un poco más de las escuelas, porque en realidad los estudiantes por sí solos es otro problema de la inmersión, ¿no? lingüística. Cuando los estudiantes están aquí
quizá viven ese aislacionismo un poco que todos tenemos, ¿no? Por culpa de Internet, ¿no? Cada uno estamos en nuestra burbuja un poco y ya no socializan tanto, al margen de los compañeros del aula. Con los que vienen, claro, sí, o los luego que en están su en casa clase. pues están en contacto con sus familias, en sus países, con sus amigos, etcétera. Y cuando salen pues van normalmente a los sitios donde irían en Berlín o en Nueva York. Es un poco todo igual. Entonces sí que esto es una cuestión más de énfasis de las propias escuelas, ¿no? Que ofrecen esas posibilidades de conocer la Claro, no te gastronomía, vayas de aquí, las tapas, claro, sin etcétera. conocer realmente lo Claro, autóctono, ¿no? No te claro, vayas claro. a un local de estos con nombre comercial de los que te vas a encontrar en Nueva York o en Madrid claro. o en Barcelona. Mencionaba yo esto de la gastronomía y del vino porque es otro territorio que te interesa mucho, en el que estás ahora trabajando y aprendiendo Sí, un montón, ¿no? sí, sí. Y dado que este es un programa de palabras, pues te quiero pedir, a ver, de ese mundo del vino, si me das un par de palabras que te gusten, de ese territorio del vino, Sí, donde también hay mucho gourmet, ¿eh? Y mucho sí, experto. sí, sí. Bueno, del vino, sobre todo en la parte de la viticultura, que es muy bonita también. Mira, hay una palabra, por ejemplo, que es desborre, Desborre. que es ahora, es esta semana o la semana que viene. Desborre, has dicho. Desborre, sí. ¿En qué consiste? El ¿Qué es? desborre es el hinchazón de la yema de la vid, que es cuando se hincha y es cuando el primer signo visual del comienzo del ciclo vegetativo de la vid, ¿no? Es como el brote que comienza a hincharse antes de salir, los brotes verdes, ¿no? Y luego la Los brotes floración, verdes, bueno, bien, bien, ¿no? es muy bonito. Y eso es ahora, y es el Y se llama punto de desborre. Has dicho. desborre. Desborre, muy bien. El desborre. ¿Alguna más? Eso en el caso de la vid, ¿no? Cuando está ahí brotando ya. ¿Y alguna otra palabra que me quieras destacar? Bueno, luego a la hora de hablar del vino en sí o de las cuestiones organolépticas un poco del vino, puede haber muchas personificaciones, ¿no? Que, yo qué sé, pues un vino puede ser elegante y sutil, al mismo tiempo puede ser duro y áspero, ¿no? Está claro también cuáles son las positivas y las negativas. Eso es, sí, es verdad. A veces se habla del vino que tiene cuerpo y que tiene estructura y hablamos como si fuera un ser vivo, que bueno, al fin y al cabo es un poco ser vivo, ¿no? Porque va cambiando. Sí, sin duda alguna. Claro que sí. Bueno, el mundo del vino, que es otro territorio en el que ahora estás también muy enfrascado. Y como siempre, mucho que contar y poco tiempo, pues te voy a pedir, como a todos los invitados, Alberto, que nos hagas alguna recomendación, algo literario que nos traigas para leer. ¿Qué nos propones? Pues mira, os propongo el libro 12. Yo soy sobre todo lector de poesía principalmente y hay muchas cosas realmente para recomendar. Es un momento interesante. Pero bueno, me hice con este libro hace una semana o así de una escritora, Carmen Jodrada Abó, que tuvo el premio Superior en el 99, muy joven, con 18 años, con otro libro, Moras Agraces, que supuso una revolución. Y este es un libro, desgraciadamente es su obra póstuma, porque falleció muy joven, falleció en el 19, y esta es su obra póstuma. Quizá hay alguna cosa más, porque ella en realidad publicó muy poco, pero me parece algo... ¿Pero este te ha gustado? ¿Cómo se titula el libro? El libro 12. El libro 12, así libro 12. Es el título. Muy bien, pues nos quedamos con esa recomendación, no la conocíamos, así que la leeremos a ver qué nos parece. Bueno, y antes de irnos, antes nos has dicho algunas palabras bonitas del mundo del vino, y ahora lo que te voy a pedir es una palabra chunga, que nos gusta a nosotros aquí triturar palabras que por su significado o por su contenido, en la mayor parte de los casos, no nos gustan. Y nos damos ese gustazo de decir, ay, esta palabra, que poco me gusta, venga, fuera. ¿Qué nos traes? Pues yo diría la palabra fagocitar. Fagocitar. Sí, biológicamente es una palabra que me parece muy bien, pero en
en el uso que se le da, no lo soporto, ¿no? Porque además se usa muchísimo ahora, lo escuchamos en política, en Sí, otras es cosas. verdad. Yo la escuché también la primera vez en un curso de Cervantes, del Instituto Cervantes también, donde había que fagocitar, que era un poco como absorber, ¿no? Después del feedback, ¿no? Y no me gusta porque es como acabar con la individualidad, ¿no? Con la disidencia, ¿no? Pues Parece nada, que fagocitar sí, que hay que... a la trituradora, Sí. nos parece bien. Y luego ¿Y no te gusta cómo su suena sonoridad tampoco? es fagocito, es como una obstrucción gástrica, ¿no? O sea que no te gusta ni cómo suena ni el contenido. No. Bueno, y ya para terminar, en un minutín que nos queda nada más, Alberto, una palabra buena para guardar en nuestra caja. Pues me gustan las palabras de la naturaleza, que evocan muchas cosas, ¿no? Y aunque es una palabra en desuso, me gusta por lo que dice, ¿no? Que es galicinio. ¿Cómo? Galicinio. Galicinio, ¿qué Es significa? una de las 7 partes de la noche, que decía Isidoro de Sevilla, y es esa parte que todavía es noche, pero donde canta el primer gallo. Y acaba con la fase anterior, que es el conticinio, esa parte de la noche que no ladran ni los perros. Y a mí, cuando estoy despierto, eso me genera bastante Es inquietante, intranquilidad, ¿no? ¿no? Un poco inquietante. Y ese canto del gallo todavía de noche es como algo tranquilo, ¿no? Algo que la llegada, la próxima, ¿no? Pues Llegada será del día. nuestra palabra para la caja de palabras chulas, y con ella terminamos esta charla aquí en un ambiente natural, aunque estemos en pleno centro de Salamanca, y te agradezco que hayas venido para charlar con nosotros, para hacer lo que más nos gusta, que es hablar sobre la lengua. Gracias, Alberto. Ha sido un placer. Me Gracias, alegro Ana. mucho de haberte tenido aquí. Igualmente. Nosotros nos vamos, la próxima semana nos encontramos en una nueva edición de La Lengua Desatada. Hasta entonces.